Pedido para la ex. Buenas noches, señor Sánchez. Mi nombre es Lalo, y aunque ahora ya no reparto comida, lo que voy a contarle empezó precisamente la noche en que creí que ese trabajo iba a ayudarme a olvidarla. Terminé en la moto después de una ruptura que me dejó hecho pedazos. Vivíamos juntos en una colonia de clase media, departamento pequeño pero muy nuestro. La cocina donde cenábamos viendo series, el sillón cojo donde nos quedábamos dormidos con la tele encendida. Cuando ella se fue, sentí que todo lo que conocía se desarmó de golpe. Cambié de colonia, de trabajo y hasta de número de teléfono. Me juré que no la iba a buscar más. Pero abría cuentas falsas para verla en redes. Me sabía de memoria las fotos nuevas, los amigos que la etiquetaban, los lugares donde comía ahora. Para ese entonces ya llevaba unos meses en la aplicación. Me gustaba la sensación de ir en la moto de noche, con el casco puesto y el cubrebocas, siendo nadie. Solo un nombre en la pantalla del cliente, recogiendo bolsas y subiendo edificios. La ciudad se ve distinta desde esa posición, como si todas las vidas fueran ajenas y uno solo fuera el mensajero. Esa noche la ciudad estaba tranquila, de esas en las que el calor baja un poco y las calles huelen a comida recalentada. Llevaba varios pedidos seguidos por la misma zona y estaba a punto de desconectarme cuando sonó la notificación. La vibración en el manubrio me hizo ver la pantalla por inercia. La dirección me golpeó como si me hubieran jalado del cuello. Colonia donde habíamos vivido, calle conocida, y en la parte de abajo, el número del edificio. Tardé un segundo en reconocerlo. Después de tanto tiempo evitándolo, ahí estaba escrito en verde fosforescente, como una burla. Por costumbre, deslicé el dedo para aceptar antes de pensar. En cuanto vi el departamento exacto, sentí que se me cerraba el pecho. Era el nuestro. La aplicación marcaba un nuevo nombre como titular, un nombre que nunca había escuchado. La foto de perfil era un plato de pasta desenfocado. Pensé en cancelar, pero el contador empezó a correr y la pantalla me recordaba el tiempo estimado de entrega. Y el problema de ser repartidor es que, cuando te acostumbras a aceptar todo por necesidad, el dedo reacciona más rápido que la cabeza. No me quedó de otra que tragar saliva y encender la moto. El trayecto se me hizo eterno. Cada semáforo en rojo eran escenas viejas. Ella riéndose en la parte de atrás de la moto. Ella peleando por tonterías. Ella con maleta en mano y la mirada fría diciéndome que necesitaba a alguien más estable que un tipo que siempre iba a cambiar después. Cuando doblé en la calle de nuestro edificio, me temblaron las piernas. Hasta el olor del puesto de tacos de la esquina era el mismo, como si el tiempo se hubiera detenido justo donde me había dejado. Me estacioné frente al portón y abrí desde el celular el botón de «He llegado al domicilio». Pedía que subiera. Departamento tal, piso tal. El elevador todavía tardaba años en llegar, así que subí por las escaleras, igual que antes, con la bolsa colgando y el corazón queriéndome salir del pecho. Al llegar al pasillo, la luz del foco parpadeó. No le di importancia, conocía ese parpadeo desde que vivía ahí. Lo que sí me detuvo fue escuchar su voz detrás de la puerta. Era ella. No había duda. Estaba discutiendo por teléfono. Su tono de «yo no voy a rogarle a nadie», el mismo que me clavó la última vez. «Te dije que hasta aquí, ya no voy a estar esperando que vengas cuando se te antoje». Alcancé a escuchar, filtrado por la madera. Tragué saliva. Miré la pantalla. El pedido estaba a nombre de un hombre. Por instinto, decidí dejar la bolsa en el piso, tomar la foto y desaparecer sin que nadie me viera. Me agaché para acomodar bien la comida y, en ese segundo en que la cámara enfocó la puerta, la chapa giró. La puerta se abrió apenas unos centímetros
y se cruzaron nuestras miradas por esa rendija. Yo traía casco y cubrebocas, pero sus ojos me reconocieron de inmediato. Vi cómo se le tensó la mandíbula, cómo la discusión del teléfono se cortó en seco. «Lalo», susurró, más para ella que para mí. No esperé a que terminara la frase. Disparé la foto como pude, marqué el pedido como entregado y me di la media vuelta casi corriendo. Sentí que la espalda me ardía, como si la puerta pudiera jalarme de regreso. Pensé que ahí quedaría todo, una mala pasada del destino y nada más. Pero fue entonces cuando empezó lo raro de verdad. Las noches siguientes, aun cambiando de zona, la aplicación insistía en mandarme pedidos por proximidad a esa misma torre. Yo marcaba la área como no favorita, movía el mapa, subía y bajaba el rango, pero siempre, tarde o temprano, volvía a aparecer el mismo edificio en la lista de destinos sugeridos. Comencé a notar algo en los comentarios de los clientes de ese conjunto. Gracias al repartidor que siempre llega en silencio, que no pregunta nada. Se agradece que no haga ruido. Aquí las paredes son muy delgadas. Es el mismo de la otra vez, el que no mira a los lados. Me incomodó, pero pensé que hablaban en general, que la gente escribe sin fijarse. Sin embargo, hubo una noche en la que terminé un pedido en otra colonia. Apagué la pantalla un momento para limpiar el casco y cuando la volví a encender, ya marcaba un pedido entregado. En ese edificio. No recordaba haber estado ahí en toda la noche. El historial decía lo contrario. Hora, foto borrosa de una puerta, comentarios de «Gracias, Lalo», como siempre. No tomé café esa noche. No había cómo justificar ese hueco en mi memoria. Empecé a sentir que todo se volvía automático. Tomar bolsa, tocar timbre, sonreír, repetir frases de cortesía, como si hubiera estado subiendo y bajando esas escaleras más veces de las que mi cabeza alcanzaba a registrar, hasta que llegó ese pedido. Era de madrugada, casi al final del turno. Estaba a punto de desconectarme cuando la pantalla se puso negra un segundo, y al volver ya tenía un pedido asignado con un mensaje en rojo arriba. Este servicio no puede ser rechazado por condiciones de seguridad. La dirección era, otra vez, la misma. En las notas del cliente decía: «Por favor, no dejes la bolsa en el piso como la vez pasada, pasa directo a la cocina como antes». Ese como antes me apretó el estómago. Era justo la frase que ella usaba cuando convivíamos. Pasa directo a la cocina, ya sabes dónde está todo. Era imposible que la aplicación supiera eso, o que algún cliente lo copiara exactamente. Sentí el impulso de apagar el celular, pero la interfaz no me dejaba cerrar sesión mientras ese pedido estuviera en curso. La pantalla vibraba cada cierto tiempo, recordándome el tiempo de llegada. Al final, resignado, tomé la moto. El vigilante del edificio ni siquiera me pidió el número de departamento. Me miró como quien reconoce a alguien de siempre y solo alzó la pluma del estacionamiento. «Pase, joven, ya lo conocen», dijo sin mirarme. Subí en silencio. El pasillo parecía más largo, más estrecho. La puerta de nuestro antiguo departamento estaba entreabierta, con la luz de la cocina encendida al fondo. No escuché voces, no se oía televisión, nada. Solo el zumbido del refrigerador y un olor conocido a salsa recalentada. Entré despacio, como si no quisiera molestar. La sala estaba casi igual que antes, pero sin fotos en las paredes. En la cocina, sobre la barra, había 2 platos ya servidos, vacíos, como si alguien hubiera terminado de cenar hace poco. Al lado del fregadero reconocí una taza mía, esa que me había llevado por error ella cuando se fue. Tenía una pequeña rajadura en el asa, imposible de confundir. De pronto sentí que alguien estaba detrás de mí. No escuché pasos, pero la piel se me erizó. Marqué la entrega como completada desde la pantalla y dejé la bolsa en la barra,
justo en el lugar donde solía dejar las compras cuando llegaba del súper. La aplicación vibró al instante. El cliente ha calificado tu servicio con 5 estrellas. 5 estrellas. Gracias por pasar directo, como siempre. No había nadie a la vista, pero el comentario apareció en tiempo real. Salí de ahí casi corriendo. No esperé a que la puerta se cerrara. En el pasillo me pareció escuchar el sonido de cubiertos contra cerámica, muy suave, como si alguien estuviera moviendo platos. No volteé. Cuando por fin llegué a la moto, desinstalé la aplicación con las manos temblorosas. Decidí que no iba a volver a hacer un solo pedido más. Conseguiría otro trabajo, lo que fuera, pero no pensaba seguir entrando a lugares donde ya no pertenecía. Al día siguiente, antes de borrar definitivamente mi cuenta desde la computadora, entré a revisar mi historial. Había una sección de mapa de calor, donde se veían marcadas todas las zonas donde más había repartido. La ciudad aparecía con manchas anaranjadas dispersas, pero la colonia de nuestro antiguo departamento, esa estaba saturada de puntos rojos, como si hubiera entrado ahí decenas de veces. Había fechas y horas que yo recordaba haber pasado en otras rutas, en otras colonias. Sin embargo, las líneas de recorrido dibujaban siempre la misma curva, de mi colonia nueva hacia ese edificio, de ese edificio de regreso una y otra vez. Como si hubiera estado dando vueltas en piloto automático alrededor de lo único que no me atrevía a soltar. No sé si fue un error del sistema, si alguien usó mi cuenta, si ella misma jugó con la aplicación o si algo más se aferró a ese vínculo. Solo sé que cada punto rojo en ese mapa era una visita que ya no distinguía entre recuerdo y obsesión. Cerré la sesión y nunca volví a conectarme. Pero todavía, algunas noches, cuando escucho una moto frenar en mi calle y un casco apagarse en la acera, me pregunto si será otro repartidor o alguien que sigue entregando pedidos donde hace tiempo nadie tendría que abrir la puerta. Y mientras yo trato de dejar esto atrás, en otra esquina de la ciudad hay un compañero mirando su pantalla, sin imaginar que su siguiente entrega también lo va a llevar directo al pasado que más miedo le da a enfrentar. Zona de exclusión. Buenas noches, señor Sánchez. Mi nombre es Julián y durante varios años repartí comida en moto. No para las aplicaciones famosas, sino para una de esas cocinas fantasmas que solo viven de los pedidos a domicilio. Esas que no tienen mesas ni sillas, solo estanterías, hornos encendidos y motos entrando y saliendo como si fuera una colmena. Entré porque necesitaba el dinero y porque al principio parecía un buen trato. Sueldo fijo, propinas y, según el patrón, envíos propios que pagaban mejor que las aplicaciones. Pero pronto me di cuenta de la letra chiquita. No teníamos derecho a rechazar ningún pedido. Si alguien devolvía una orden o decía que le daba miedo cierta colonia, el patrón amenazaba con descontarle el día completo. Aquí el que quiere comer no le tiene miedo a ningún barrio, repetía siempre, con ese tono de macho de barrio viejo. Yo era el único menso que se atrevía a decir que había calles demasiado pesadas. No lo hacía por flojera, sino porque ya nos habían asaltado a varios. A un compañero, al que le decíamos Chava, lo encañonaron en una vecindad al fondo de una colonia que hasta los taxistas evitan. Le quitaron la moto, el celular, la mochila y lo dejaron descalzo en plena madrugada. Cuando lo contó, el patrón solo dijo que había sido su culpa por meterse de más. Desde entonces, esa vecindad se quedó grabada en mi mente como una zona de exclusión personal. Si veía esa dirección en cualquier pantalla, se me apretaba el estómago. Una noche, para ese entonces que el calor empezaba a bajar y el humo de las freidoras se mezclaba con el olor a lluvia vieja, la encargada pegó en la pared la hoja con los envíos de la noche.
Yo apenas estaba amarrando la mochila cuando escuché que mencionaban mi nombre. «Julián, te tocan estos de aquí», dijo el patrón, señalando 3 tickets grapados juntos. Tomé las órdenes y en cuanto vi las direcciones, sentí un golpe seco en el pecho. Las 3 iban a la misma vecindad donde habían asaltado a Chava. Diferentes departamentos, mismo portón herrumbroso, mismo laberinto de pasillos interiores. Me acerqué al mostrador con los tickets en la mano. «Oiga, patrón, ¿no pueden rotar estas direcciones? Yo ya fui varias veces por esa zona, mejor que vaya otro». Él ni siquiera levantó la vista del celular. «Los demás ya dieron sus vueltas», respondió. «Ahora te toca a ti ganarte el respeto del barrio. Si le sacas la vuelta, mejor deja la moto ahí y lárgate». Detrás de mí, escuché un silencio raro. Nadie intervino. Los otros repartidores evitaron mirarme, como si el simple hecho de mencionar esa vecindad fuera de mala suerte. Suspiré hondo, guardé los tickets en la bolsa transparente de la mochila y salí al callejón donde estacionaban las motos. Encendí la mía y me lancé hacia el barrio. El primer pedido fue incómodo pero rápido. Toqué el timbre de la reja. Una muchacha bajó, me pagó exacto y se metió sin decir gracias. Desde las escaleras del fondo, sentí miradas clavadas en el casco, sombras sentadas en los barandales fumando en silencio. No había palabras, pero el mensaje era claro. Yo era el intruso. En la segunda entrega, ya la noche estaba más pesada. La luz del poste parpadeaba y un perro flaco se me atravesó al entrar. Toqué el timbre y, después de unos segundos, apareció una señora mayor con bata y sandalias. Me pagó sin regatear, ni una moneda más ni una menos. Mientras acomodaba los billetes, me miró fijo. «¿No le da miedo venir tantas veces, mijo?», preguntó en voz baja. Traté de sonreír. «Pues, es mi trabajo». Ella bajó más la voz. «Hace como un mes, otro muchacho de una mochila como la suya dejó una bolsa a destiempo. También era de esa cocina suya. Dicen que nunca lo vieron salir». Sentí que se me helaban las manos. «¿Cómo que nunca lo vieron salir?». La señora se encogió de hombros y miró hacia las azoteas. «De aquí para adentro nadie se mete, muchacho, pero yo escuché los gritos. Luego ya no se supo nada. Desde entonces, cuando veo una mochila de esas, rezo en silencio». Yo fingí que no me importaba, que eran cuentos de vecindad, pero mientras salía, vi algo que me apretó todavía más el pecho. En la orilla de la azotea, alguien observaba. No distinguí el rostro, solo el brillo de un cigarro encendido y la silueta quieta, apoyada en la barda, siguiéndome con la mirada hasta que crucé la reja. Regresé a la cocina, con ganas de pedirle al patrón que reasignara el último pedido, pero él solo me señaló el reloj. «Te falta uno, deja de estar de chillón», dijo. Tomé la tercera bolsa con resignación. El ticket tenía una nota: «Si no contesto timbre, por favor grite mi nombre, estoy al fondo». El nombre no me sonaba aún así. La aplicación interna marcaba «pago en efectivo». El patrón alcanzó a decir: «Ese es buen cliente, no te tardes». Volví a la vecindad. Esta vez el portón estaba abierto, como invitándome a pasar. No me gustó nada. Toqué de todos modos el timbre por regla, pero nadie respondió. Iba a marcar al teléfono que venía en el ticket cuando, de pronto, salió un niño del pasillo, descalzo, con una playera enorme. «¿Usted trae la comida?», preguntó. Asentí. «Mi tío no puede caminar. Dice que si no le da miedo, que pase al patio, que allá le paga». Ahí fue donde se me encendieron todas las alarmas. Recordé cómo nos habían contado lo de Chava, que lo hicieron pasar al fondo para darle el efectivo, que en el patio había hombres esperándolo, que después de eso no se acordaba bien de nada, solo de golpes y de despertarse tirado en la calle sin moto. Miré al niño. «Dile a tu tío que, si quiere,
Baja a la reja. Yo no puedo pasar al patio. Son reglas del trabajo. El niño arrugó la cara, como si no entendiera. Dice que no puede pararse, que se apure, que ya tiene hambre. Sentí la mirada desde alguna parte de los pasillos. El eco del barrio me envolvía. En eso, desde un balcón interior, escuché una carcajada corta, como de burla. Decidí que no. Dejé la bolsa en la reja, tomé la foto como comprobante y me di media vuelta. Dile que ahí está su pedido. Si no le gusta, que llame al negocio. Alcancé a decir sin mirarlo mucho. Mientras caminaba hacia la moto, me pareció sentir un celular apuntándome desde uno de los corredores, como si alguien me estuviera grabando. La piel se me erizó, pero no volteé. Solo escuché el chirrido de la reja cuando alguien, desde adentro, la cerró con fuerza. Al llegar a la cocina, el ambiente estaba raro. El patrón estaba junto a la computadora, con la encargada detrás, mirando la pantalla. Apenas entré con la mochila vacía, él levantó la mano. «Ven para acá, Julián». Me acerqué. En la pantalla había un supuesto mensaje del cliente. El repartidor se metió hasta el patio, estuvo preguntando quién manda aquí y se puso altanero. Decía que él no le tiene miedo a nadie. Se me hace que anda preguntando de más. No lo quiero de regreso por esta zona. Leí y sentí que el piso se me movía. Eso es mentira, dije. Yo no pasé de la reja. Dejé la bolsa ahí. No quise entrar. El patrón se cruzó de brazos. ¿Estás diciendo que el cliente miente? ¿Sabes quiénes son los que viven ahí? No me metas en broncas. Ya se habían quejado antes del otro repartidor. Y mira cómo terminó. La descripción del mensaje coincidía exactamente con lo que le había pasado a Chava. Se metió al patio, preguntó quién manda aquí, estaba viendo las motos. Era como si estuvieran repitiendo un guión, una plantilla de asalto, pero ahora escrita como queja formal. La encargada sacó de un folder una hoja ya impresa. La empresa quiere que firmes esto, explicó. Es una carta donde aceptas que cualquier conflicto con clientes en esa zona es responsabilidad tuya. Si vuelve a haber problemas, te damos de baja sin liquidación. Me dio la hoja y vi mi nombre completo en letras negras, listo para ser estampado con mi firma, como si ya hubieran decidido de antemano quién sería el siguiente sacrificable. Fue entonces cuando entendí que no era solo mala suerte. La Dark Kitchen, el patrón, los clientes buenos de esa vecindad. Todo parecía una red que usaba repartidores como carne de cañón. Si firmaba esa hoja, era cuestión de tiempo para que un día entrara al patio y no saliera. Rompí el papel frente a ellos. No voy a firmar nada, dije. Aquí está mi chaleco, mi casco y las llaves. Hasta hoy trabajé con ustedes. El patrón se puso rojo. Estás cometiendo un error, muchacho. Esa gente no se queda tranquila cuando a alguien les queda mal. Aguas cómo te mueves estos días. Me fui sin mirar atrás. Esa noche di vueltas por calles distintas, cambiando de ruta como si alguien me siguiera. Cada moto que veía en el retrovisor me parecía sospechosa. Con el tiempo, me pasé a las aplicaciones. Ahí por lo menos puedes bloquear colonias. Y claro, esa vecindad se convirtió en la primera que marqué como zona prohibida. Aún así, de vez en cuando me aparecen anuncios en redes. Se busca repartidor para cocina fantasma en tal colonia, pagos diarios, trabajo sencillo. Es la misma Dark Kitchen con otro nombre, o tal vez con el mismo disfraz de siempre. En los grupos de repartidores, algunos comentan que ahí siempre cambian mucho de personal, que un chavo dejó la mochila tirada y nunca regresó por su pago, que otro dejó de contestar mensajes después de una entrega por esa zona. Nadie sabe bien por qué se van los anteriores. Solo hay huecos en las listas y fotos borradas del grupo. Hace poco, me tocó una entrega cerca de esa colonia. En el semáforo vi pasar a un muchacho con una mochila de esa cocina.
entrando justo por la calle de la vecindad. Sentí el impulso de gritarle que no entrara, que se buscara otro trabajo, pero la luz cambió y él solo levantó la mano a modo de saludo, sin imaginar nada. Más tarde, en uno de los chats, alguien preguntó si conocían a ese chavo, que no había regresado por su pago. La cocina respondió que abandonó la ruta sin avisar. Yo sé que no fue así, o por lo menos, sé que en ese barrio nadie abandona nada sin que antes lo obliguen. Por eso ahora, cada vez que veo en el mapa una mancha de zona peligrosa, recuerdo que la verdadera zona de exclusión no está marcada por la aplicación, señor Sánchez. Está hecha de calles donde los negocios están dispuestos a entregarnos a cambio de seguir vendiendo. Y mientras usted escucha esto, es muy probable que en alguna ciudad otra moto ya esté cruzando esa misma reja, sin saber que, para salir de ahí, a veces no basta con tener las llaves de la moto ni la ruta marcada en el teléfono. Propina para después. Buenas noches, señor Sánchez. Mi nombre es Mario y reparto comida en moto desde hace varios años, casi siempre en turno de madrugada, en una ciudad llena de fábricas, bodegas y colonias, donde a esa hora solo hay humo, perros y focos amarillos. Lo que voy a contarle empezó mucho antes de esa noche, con una decisión que tomé pensando solo en una propina y que hasta hoy me pesa como si todavía trajera la mochila puesta. Años atrás, trabajaba en otra aplicación, de esas que pintan todo el mapa de color fosforescente y te hacen creer que, entre más pedidos aceptes, más valor tienes. Esa vez, yo iba en moto junto a un compañero, al que todos le decían el güero. Era nuevo, pero aprendía rápido. Reíamos en los semáforos, nos echábamos carreritas sanas, compartíamos rutas. En una esquina, ya casi entrando a una colonia famosa por ser zona caliente, el teléfono del güero vibró con un pedido. El mío también. El mío era para una privada segura. El de él era para una calle donde ya habían asaltado a varios. Se me acercó, con la voz un poco temblorosa. «Carnal, ¿me esperas?» Entramos juntos y luego cada quien jala para su lado. ¿Sí? Yo miré el reloj de la aplicación. Mi pedido llevaba varios minutos asignado. La propina estimada se veía jugosa. Y pensé como piensas, cuando el bolsillo aprieta. Si lo espero, me retraso, y el cliente se va a enojar. Capaz hasta me cancela la propina. Le di una palmada en el hombro, fingiendo seguridad. «Tú puedes, güero, no pasa nada. A mí ya me están cronometrando, nos vemos saliendo». Me fui primero. Esa fue la última vez que lo vi montado en una moto. Esa misma noche lo atacaron. Le quitaron la moto, el teléfono, lo golpearon tan fuerte que quedó con secuelas para siempre. No murió, pero no volvió a manejar repartos. Caminaba chueco, hablaba más despacio. Cuando lo visité en el hospital me dijo, sin rencor, que había querido gritarme que me regresara, pero ya me había perdido entre las luces rojas del tráfico. Desde entonces, no volví a ser el mismo. Cada vez que alguien menciona esa colonia, yo no pienso en el mapa, ni en los puntos de calor. Pienso en la cara del güero pidiéndome que lo esperara. Y en cómo preferí llegar a tiempo a un departamento donde ni siquiera me dieron las gracias. Con el tiempo, cambié de aplicación y de rutas, pero me puse una regla. Jamás volver a entrar solo a ciertas calles. Si veía que otro repartidor iba para el mismo rumbo, bajaba el ritmo y trataba de emparejarme para entrar casi al mismo tiempo. A veces los otros se extrañaban, a veces lo agradecían. En la madrugada, los que cargamos mochila y casco, sabemos que la diferencia entre llegar acompañado o no puede ser la diferencia entre terminar el turno o que alguien más tenga que recoger tu moto del corralón. Esa noche, todo parecía una jornada más. La ciudad industrial olía a aceite quemado,
a pan recién horneado y a humo de las fábricas. La aplicación me asignó varias órdenes seguidas hacia un conjunto de edificios viejos, de esos que no tienen elevador y están llenos de grafitis, ropa colgada y escaleras interminables. Cuando llegué a la zona, vi varias motos repartidoras alineadas junto a la banqueta. El edificio principal tenía la entrada abierta, la luz del pasillo parpadeando y un silencio raro, como si todos dentro estuvieran conteniendo la respiración. Antes de apagar la moto, vi a un repartidor joven sentado en las escaleras, con la mochila entre las piernas y el casco todavía puesto. Me acerqué. ¿Todo bien, compa?, pregunté. Él levantó la mirada. Tenía cara de tener poco tiempo en esto, la chamarra casi nueva, el logotipo de la aplicación sin desgastar. Más o menos, dijo. Me toca subir hasta arriba, hasta el piso donde ya no agarra nada de señal. El chat no entra, las llamadas se cortan. Mi pedido es pago en efectivo. No sé ni quién vive ahí. Me enseñó la pantalla. El departamento estaba marcado con una nota. Si no contesto, toque fuerte, siempre estoy aquí. ¿Y por qué no subes?, insistí, aunque ya imaginaba la respuesta. El chavo dudó unos segundos. No sé, escuché a otros decir que aquí han pasado cosas y pues, mi mamá no sabe que ando haciendo esto de madrugada. Si ve una noticia se muere. ¿Le puedo pedir un paro? Asentí, sintiendo el mismo nudo en el estómago que aquella noche con el güero. Dime. Solo espéreme un minuto aquí abajo, pidió. Si escucha algo raro, si alguien baja corriendo, o si no regreso, no sé, haga algo. Pero no se vaya luego, ¿sí? No tuve valor para decirle que esa frase ya la había escuchado antes de otra boca. Solo apagué la moto y me recargué en la baranda de la escalera. Va, yo no me muevo hasta que vuelvas, le respondí. El joven respiró hondo y comenzó a subir. Sus pasos resonaron por el hueco de las escaleras, alejándose piso por piso. El edificio olía a humedad, a comida recalentada y a cigarro viejo. A ratos, el foco del pasillo chispeaba como si estuviera a punto de fundirse. Me quedé mirando la puerta principal, tratando de no imaginar escenarios. Pasaron unos minutos. Saqué el teléfono por costumbre. La aplicación marcaba mi siguiente pedido en amarillo, esperando que yo confirmara que estaba en camino. Lo pospuse. No iba a repetir el error. El tiempo en esos lugares se siente diferente. Lo que pueden ser pocos minutos en realidad parecen muchos más. Escuché una puerta cerrarse en algún piso, un llanto de bebé a lo lejos, una televisión con volumen bajo, pero del repartidor, nada. De pronto, el teléfono vibró. Pensé que era el chat interno o alguna llamada, pero no. Era una notificación. Has recibido una propina, cliente del edificio tal, agradece tu servicio. Me quedé helado. El monto aparecía acreditado en mi cuenta de repartidor, ligado a la dirección del piso donde el chavo había subido. La aplicación lo registraba como si yo hubiera subido, entregado la orden y recibido la propina. Miré la puerta del edificio. Nadie bajaba. Miré la escalera. Ni un solo paso. Abrí el apartado de historial. El pedido del otro repartidor aparecía marcado como entregado, con una reseña que decía, como siempre, rápido y en silencio. El corazón me empezó a latir muy fuerte. Llamé al número del chavo, el que había visto en la pantalla, cuando me enseñó su pedido. Llamó. Y pasó a buzón, volví a intentar. Nada. En ese momento escuché algo en la parte alta de la escalera. No eran pasos claros, más bien un arrastre ligero, como alguien subiendo o bajando sin prisa, rozando el metal del barandal con la mano. Alcé la vista. Vi nada más un tramo vacío, con la luz temblando,
y las sombras de los barandales dibujando líneas tortas en la pared. Estuve a punto de subir, pero una sensación muy fría me recorrió la espalda. Era el mismo cuerpo que me gritaba que corriera aquella vez con el güero y que no escuché. Ahora, en cambio, se sentía como si me estuviera diciendo: «No subas, ya llegaste tarde otra vez». Salí del edificio con la boca seca. Me subí a la moto, pero no la encendí de inmediato. Tenía la propina acreditada en la cuenta, como una burla. Antes de irme, tomé una foto mental del lugar. La fachada, los grafitis, el árbol sin hojas, las ventanas oscuras. Los días siguientes, nadie mencionó nada en el grupo general de la aplicación. Nadie habló de asaltos, ni de desaparecidos. Solo en el chat interno de nuestra zona, alguien preguntó de pronto: ¿alguien sabe qué pasó con el nuevo que iba a cubrir los turnos de madrugada? Faltó, y no ha respondido, ni siquiera lo alcanzaron a meter al grupo. Según la oficina, no dejó ni sus datos completos. Nadie supo su nombre real. Algunos dijeron que quizás solo renunció, que era un chamaquito que no aguantó. Yo miré la notificación de aquella propina en mi historial y no dije nada. Con el tiempo, esa dirección siguió saliendo de vez en cuando en el mapa. Otros repartidores decían cosas raras, que ahí siempre les abría el mismo señor, que les decía: «Qué bueno que siguen mandando al de siempre, al que no habla y nunca trae casco». Cada vez que escuchaba eso, sentía el mismo hueco en el estómago. Una madrugada, ya fuera de turno, no pude más y regresé por cuenta propia. No llevaba pedidos, no llevaba mochila, solo quería saber. Subí las escaleras con el corazón en la garganta, contando los descansos mentalmente. Llegué al piso donde, según el sistema, se había entregado aquella orden. Toqué la puerta. Una voz de hombre, cansada, respondió desde dentro: «¿Quién es?». «Disculpe, soy repartidor. Quería hacerle una pregunta. De aquí se pide comida seguido, ¿verdad?». La puerta se abrió apenas. Un hombre mayor me miró extrañado. «Pues sí, pido casi diario. Y la verdad, muy buen servicio. Siempre sube el mismo repartidor, calladito, nunca me ve a la cara, pero llega directo, ya sabe el camino. No trae casco, eso sí. Yo digo que por eso no hace ruido». Sentí que se me desacomodaba el mundo. «¿El mismo?», alcancé a preguntar. «¿Desde cuándo?». El hombre se encogió de hombros. «Desde hace unas semanas, yo creo. Desde que cambié de menú. Siempre a esta misma hora. Y siempre le dejo buena propina. Se la gana. Oiga, ¿no es usted?». Negué con la cabeza, incapaz de hablar. Me despedí como pude y bajé las escaleras más lento de lo que quería. Cada descanso tenía marcas de suela, bolsas de basura apiladas, colillas apagadas. En un tramo, cerca del último piso, alguien había dejado un cascarón de plástico de esos donde vienen las credenciales temporales de la aplicación. Estaba vacío, sin foto, sin nombre. Me quedé ahí un buen rato, mirando hacia arriba, esperando escuchar pasos. No se oyó nada, solo el zumbido grave de la ciudad industrial allá afuera, como un motor gigante que nunca descansa. Esa noche entendí que, aunque uno quiera arreglar los errores, hay propinas que no se devuelven y que, en ciertas escaleras, alguien sigue subiendo y bajando en silencio, cobrando el pago que le tocaba, mientras nosotros, los que aún estamos de este lado, intentamos no dejar solos a los que vienen detrás. Porque mientras usted escucha esta historia, señor Sánchez, en algún edificio sin elevador, otro repartidor estará diciendo: «Espérame tantito, aquí abajo», sin saber si quien va a terminar regresando a cobrar la propina realmente sigue vivo o solo está cumpliendo con el pedido que le faltaba. Entrega pendiente. «Buenas noches, señor Sánchez. Me llamo Luis y reparto comida en moto en una ciudad fronteriza
donde las fábricas humean y las patrullas fingen que no ven. Dicen que con la aplicación uno es su propio jefe, pero desde hace tiempo siento que trabajo para gente que ni conozco y que aún así me aprieta el cuello. Hace unos meses pedí dinero prestado para comprar la moto. No tenía crédito ni aval y el único que me tendió la mano fue un cliente de la colonia que siempre pedía a la misma casa. Pagaba bien, dejaba propina, hacía preguntas sobre la aplicación. Una noche me vio empujando la moto vieja y ahí me ofreció el trato. Él ponía el dinero, yo le devolvía una parte cada semana. Solo me pidió foto de mi credencial y de otro documento oficial para respaldo. Desesperado, acepté. Al principio parecía sencillo, pero la deuda creció con intereses que nadie mencionó. Y cada vez que yo me atrasaba un día, me llegaban fotos al teléfono. La fachada de la casa de mi madre, la reja, la ventana de su cuarto. Mensajes cortos, sin firma. Hoy no salió. Bonita puerta nueva. No necesitaba verlos para saber de qué lado venían las órdenes. Con lo que gano apenas cubro renta, gasolina y algo de la deuda. Si el teléfono suena tarde, primero miro la pantalla con miedo antes de contestar. Por eso, cuando aquella noche de lluvia fuerte, la aplicación lanzó el aviso de un pedido en efectivo en la colonia, donde una vez me citaron para hablar del tema, sentí que alguien me había metido la mano al pecho. La dirección estaba marcada como comercio, con un icono de tienda, pero yo sabía que ahí no había negocio. Solo una bodega con cortina metálica baja. Tenía dos opciones: rechazar el pedido y comerme la sanción, o aceptarlo y hacerme el ciego. Al final, deslicé el dedo y acepté. Pensé que, aunque dijera que no, si ellos querían verme, iban a encontrar otra forma. La lluvia rayaba el visor del casco. Los charcos reflejaban luces lejanas. Llegué a la calle casi vacía. Solo se escuchaban perros y el zumbido de un transformador. La bodega seguía igual, fachada gris, grafitis viejos y la cortina levantada a medias. Adentro, una sola luz encendida al fondo. Dejé la moto encendida, con las luces apuntando hacia la entrada. Me acerqué y toqué la lámina con los nudillos. Entrega de comida, dije, intentando que la voz no se me quebrara. Al principio no hubo respuesta. Después, una voz neutra, sin prisa. Deja la bolsa en el banquito, junto a la puerta. Volteé y lo vi. Un banquito de plástico rojo, mojado por la lluvia. Pegado a la pared, casi tocando una gota que resbalaba, había un sobre manila. Tenía escrito, con marcador negro, mi nombre completo y mis dos apellidos. La letra tan clara que parecía hecha con regla. Se me secó la boca. Caminé despacio, dejé la bolsa donde me dijeron y tomé el sobre. En cuanto mis dedos lo levantaron, la voz habló otra vez, desde el fondo oscuro. Ese es para ti. No se te vaya a caer. No vi a nadie. No escuché pasos, ni sillas moviéndose, nada más que la lluvia en la cortina. Guardé el sobre dentro de la chamarra y retrocedí sin darle la espalda a la entrada hasta llegar a la moto. En cuanto avancé una cuadra, la aplicación vibró, pedido entregado. Me detuve bajo el techo de lámina de un taller cerrado. Abrí el sobre. Adentro, en un papel doblado, venía escrita la cantidad exacta que debía hasta la semana pasada. Ni un peso más, ni uno menos. Debajo, una frase corta. Por esta vez, vamos al corriente. Sin firma. Lo guardé con las manos temblando. Sabía que el papel era lo de menos. Lo importante era que ellos llevaban mis cuentas mejor que yo. Seguí repartiendo esa noche casi en automático. En un alto, la curiosidad me ganó. Abrí el historial de pedidos y entré al perfil del cliente. Lo que vi me dejó helado.
El correo registrado era uno que había usado tiempo atrás, cuando buscaba trabajo en otro estado. Yo mismo cerré esa cuenta antes de empezar en los repartos. La clave de registro oficial, la CURP, era la mía. En el número de contacto estaba el primer celular que tuve cuando era un adolescente. Y la aplicación marcaba que esa cuenta de cliente existía desde mucho antes de que yo entrara a trabajar. No entendía cómo era posible alguien había tomado mis datos, mi correo viejo, mi número olvidado, y los había metido al sistema como si fuera un cliente más. Desde antes de que yo pidiera prestado para la moto, desde antes de que supiera que iba a terminar repartiendo comida. Pensé en renunciar, en vender la moto, en irme a otra ciudad donde nadie reconociera mi nombre. Pero apenas cerré el perfil, el chat interno lanzó una notificación nueva. Decía que venía de soporte. Buenas noches, Luis. Hemos notado tu constancia en zona fronteriza. Tenemos rutas directas donde podrías ganar más por entrega llevando paquetes sellados junto con la comida a puntos marcados. Todo seguro y discreto. Si te interesa, responde con la palabra aceptar y un asesor se pondrá en contacto. El mensaje venía con el logo de la empresa, con las mismas frases que usan cuando ofrecen bonos, pero yo ya no podía verlo como algo normal. Sabía que esa propuesta no aparecía de la nada justo después de la visita a la bodega. No respondí. Guardé el teléfono y me quedé sentado sobre la moto apagada, viendo cómo el agua arrastraba basura. Pensé en mi madre, en su casa fotografiada desde ángulos que ella ni imagina, en la puerta que para ella siempre está cerrada y para ellos nunca. Desde esa noche entendí que mi chamba ya no era solo entregar comida caliente. Soy un punto más en un mapa que alguien mira desde lejos, un nombre que ellos pueden usar como cliente, como deudor o como mensajero. Y mientras usted escucha esto, señor Sánchez, quizá en otra frontera, otro repartidor ya esté leyendo un mensaje igual, creyendo que solo se trata de ganar un poco más, sin sospechar que su entrega pendiente no es el paquete de la mochila, sino todo lo que todavía piensa que nadie puede quitarle. Casco extra en la moto. Buenas noches, señor Sánchez. Mi nombre es Diana y reparto comida en moto, aquí en la Ciudad de México. Soy mamá soltera y casi todo lo que gano se va en renta, luz y en que mi hijo tenga lo mínimo para ir a la primaria sin pasar vergüenzas. Lo demás, si algo sobra, se va en tapar agujeros que la vida va dejando. Mi niño tiene 7 años y desde hace unos meses le agarró un miedo raro a que yo no regrese de un pedido. Antes se quedaba tranquilo con la vecina, veía caricaturas, cenaba y se dormía. Pero últimamente, con tantas noticias de asaltos a repartidores, empezó a tener crisis de ansiedad. Me llama llorando, me pregunta a cada rato si ya voy de regreso, si traigo casco, si no me detuve en lugares feos. Un día, para calmarlo, empecé a cargar un segundo casco amarrado a la parrilla de la moto. No era para ningún pasajero, era una manera tonta de recordarme, cada vez que volteaba, que en la casa de arriba había alguien esperándome. Mi hijo lo vio y se enamoró del casco. Decía que era el suyo para cuando sea grande. Yo lo tomé como un amuleto, una promesa muda de que siempre iba a volver a usarlo con él. Esa noche todo comenzó como cualquier turno pesado. Lluvia fina, calles resbalosas y las colonias altas con sus pendientes que se sienten como subir cerros en plena madrugada. Yo andaba por una zona de lomas, entregando en edificios donde siempre te hacen subir hasta el último piso y te abren como si les debieras algo. En eso, el teléfono vibró con una llamada de mi hijo. Contesté con manos temblorosas, aprovechando un tramo sin baches. Hijo, estoy en ruta, dime rápido. Solo escuché llanto. Mamá, dijeron en las noticias que asaltaron a una repartidora cerca de aquí.
Dijeron que era una señora en moto negra. Pensé que eras tú. Pensé que ya no ibas a volver. Me tragué mi propio miedo. No soy yo, mi vida. Aquí estoy. Esa señora ya está con la policía. Yo sigo trabajando. En un rato llego. Tú tranquilo con la vecina, ¿sí? Lo calmé como pude, pero la voz me salió más cansada que firme. Colgué para terminar el pedido y en cuanto marqué como entregado, intenté llamar a la vecina para confirmar que todo estaba bien. La llamada no entró. Mandé mensaje. No se marcó como leído. Miré el mapa de la aplicación. Yo seguía relativamente lejos de mi colonia. Si cerraba sesión y regresaba directo, iba a tardar más por el tráfico acumulado en los ejes. En cambio, la app me ofrecía un pedido doble que me dejaba casi a 5 cuadras de mi edificio. Tragué saliva y lo acepté. Pensé que, si seguía jugando con el algoritmo, me iba a dejar acercarme más rápido a mi hijo. En una de esas avenidas inclinadas, el semáforo se puso en rojo y tuve que frenar en la subida. Detrás de mí no venía nadie, pero a mi lado se emparejó un automóvil compacto. El copiloto bajó el vidrio, no para insultarme ni para decirme nada, solo para sacar el teléfono y tomarme una foto. Fue tan descarado que me quedé congelada. ¿Algún problema?, alcancé a decir. El tipo solo sonrió, una sonrisa incómoda, y volvió a subir el vidrio. El coche arrancó un segundo antes de que cambiara la luz. Me quedé con esa imagen en la cabeza, la sonrisa, el clic de la cámara, el segundo casco bien visible en la parrilla. Cuando el semáforo cambió, avancé unos metros y, en un alto de tope, aproveché para reproducir un audio que mi hijo me había mandado, mientras yo discutía mentalmente con el tráfico. Escuché su respiración entrecortada, un sollozo, y después, una voz que me heló la sangre. Era mi voz. Si pasa algo, acuérdate que el casco de atrás es para ti. Yo nunca le había dicho eso así. Jamás se lo había prometido de esa forma. La frase sonaba rara, como si la hubiera grabado con prisa, con un tono que no reconocí completamente. Al fondo se escuchaba ruido de calle, como de coches pasando cerca de una escuela. Luego, la voz de mi hijo. Sí, mamá, pero no te tardes, está haciendo frío. Revisé el tiempo del audio. Marcaba que había sido enviado hacía unos minutos, justo cuando yo estaba en otra colonia entregando una orden. Intenté llamarlo de nuevo, pero la llamada entró ocupada. En eso, entró otra notificación, esta vez de un grupo de vecinos donde a veces compartían avisos. Una amiga del edificio me reenvió la captura. ¿Es esta tu moto, Diana?, están preguntando en el grupo grande. Abrí la imagen. Era una moto negra como la mía, estacionada frente a la primaria de mi hijo, pegada a la reja. 2 cascos, el de la conductora y el segundo bien visible en la parrilla. El mensaje original de la publicación decía: otra repartidora rondando la escuela de noche, aguas con los niños. La foto iba acompañada de comentarios desconfiados, como si yo fuera un peligro solo por existir ahí. El corazón me empezó a golpear las costillas. Miré el reloj de la aplicación. A la hora en que habían tomado esa foto, yo estaba registrado como en movimiento, a varios kilómetros de la primaria. El sistema no mentía, pero la imagen mostraba exactamente el mismo modelo de moto, el mismo casco extra, el mismo color de mochila. Apreté el acelerador como nunca. Entregué los pedidos casi sin ver a quién me abría y me lancé a la colonia donde vivo. Cuando doblé hacia mi calle, vi las luces intermitentes de una patrulla frente al edificio de la vecina. Sentí que el piso se me iba. Estacioné la moto a cierta distancia y bajé sin quitarme el casco. Había 2 policías en la entrada, la vecina con bata de dormir y mi hijo abrazado a ella, con los ojos hinchados. En cuanto me vio,
Se soltó y corrió hacia mí. ¿Ves? Te dije que era mi mamá, le gritó a uno de los oficiales. La vecina, en cambio, me miró con una mezcla de alivio y miedo. Diana, ¿dónde estabas? Les enseñé el teléfono de inmediato, como quien saca una identificación. Abrí la aplicación, mostré el historial de los últimos minutos, el mapa con la ruta marcada en otro sector de la ciudad. He estado repartiendo del otro lado del cerro. Mis tiempos están ahí. No he venido a la escuela ni a la esquina, dije, con más desesperación que calma. Uno de los policías tomó el celular, revisó y asintió en silencio. La llamada al número de emergencia entró hace poco, explicó. Reportaron una moto negra estacionada frente a la primaria, con 2 cascos, durante varios minutos. El niño dijo que su mamá estaba ahí y que la escuchó llamarlo. Miró a mi hijo. ¿Puedes decirnos qué te dijo? Mi hijo no me miró a mí, miró a la patrulla. Mi mamá, bueno, era mi mamá pero con otra chamarra, balbuceó. Estaba afuera de la escuela, me dijo por la ventana que bajara, que el casco de atrás era para mí, que ya nos íbamos. Pero la vecina me agarró del brazo y cuando bajamos a ver, la moto ya no estaba. La vecina intervino, nerviosa. Yo solo vi la silueta de una moto por la cortina. Pensé que eras tú, Diani. Luego escuché el motor alejarse. Por eso llamé a la policía, por si alguien estaba usando tu nombre para llevarse al niño. Los oficiales nos hicieron varias preguntas más, tomaron nota, hablaron de clones de motos, de bandas que se disfrazan de repartidores. Sugirieron que denunciáramos formalmente en la fiscalía, que tuviéramos cuidado con quién tenía fotos mías y de la moto. Esa noche casi no dormí. Dejé la app apagada y me quedé sentada viendo el casco extra apoyado en la pared. Ya no parecía un amuleto, parecía un señuelo. Al día siguiente, cuando volví a abrir la aplicación porque la renta no se paga sola, empezó otra clase de acoso. Empezaron a caer pedidos cercanos a la primaria de mi hijo, siempre con instrucciones raras en las notas. Tocar 2 veces y preguntar por el niño, dejar en la reja y pedir que baje. Si no sale, insistir, siempre está ahí. Eran pedidos en efectivo, siempre en la misma cuadra, en horarios en los que sabía que mi hijo estaba en casa o en un turno diferente. Los rechacé uno por uno. El sistema me mandaba mensajes automáticos. Estás perdiendo oportunidades cercanas. Tu tasa de aceptación afectará tus ganancias futuras. Poco a poco, la aplicación empezó a castigarme, a mandarme menos pedidos, a relegarme a zonas malas. Pero por mucho que apriete la economía, esos pedidos no los voy a aceptar. No pienso ser el brazo de nadie que esté usando una moto y un casco extra como pretexto para acercarse a los niños. Hoy el casco sigue amarrado a la parrilla, pero ya no lo veo igual. Ya no es solo el recordatorio de que tengo por quién regresar. También es la prueba de que alguien más sabe eso, lo vio, lo copió y está dispuesto a usarlo. Y mientras yo le cuento esto, señor Sánchez, allá afuera hay más motos negras pasando frente a escuelas vacías, con cascos de sobra, esperando que algún niño crea que es su mamá la que viene a recogerlo. Notificación repetida. Buenas noches, señor Sánchez. Me llamo Oscar y reparto comida en bicicleta en una ciudad donde las luces de los Oxxos parecen nunca apagarse, pero uno sí. Desde hace meses duermo mal. Me despierto con la sensación de que me falta un tramo de vida, como si alguien hubiera agarrado tijeras y recortado segundos de mis noches. Todo empezó cuando casi me atropellan en un cruce. Un coche se voló la luz y yo alcancé a frenar de milagro. Desde entonces, a veces pierdo pedacitos de camino. Voy pedaleando por una avenida y de pronto despierto frente a un edificio sin recordar cómo crucé las 3 cuadras anteriores. La app dice que todo está bien, que mi ruta es continua,
pero mi mente no. Mi miedo más grande no es que me atropellen a mí, sino despertar un día con la noticia de que yo atropellé a alguien y ni siquiera tener el recuerdo para cargarlo. Aquella noche, en apariencia, era de las tranquilas. Sin lluvia, poco tráfico, el aire frío pero soportable. Ya llevaba varias entregas, todas en colonias que conocía, hasta que me cayó un pedido a un conjunto habitacional al que, según yo, nunca había ido. Torres altas, entradas idénticas, pasillos que se parecen más de lo que deberían. La app marcaba Torre G, departamento 1204, dirección nueva. Me aprendí el código del interfón, amarré la bici a una reja y empecé a subir las escaleras con la mochila a la espalda. A mitad del segundo piso sentí ese famoso vacío. Parpadeé en un descanso y cuando me di cuenta, ya estaba frente a la puerta indicada, con el corazón latiéndome en los oídos. Tocó una señora desde adentro, antes de que yo pegara los nudillos. «Ya voy, Oscar, espérame tantito», dijo, con toda naturalidad. Me quedé rígido. No había escuchado que la app anunciara mi nombre, nadie en ese edificio me conocía. Cuando abrió, traía el celular en la mano, pero apagado, pantalla negra. Sonrió como si me ubicara de años. «Ahora sí llegaste más tranquilo que la otra vez», comentó. «La vez pasada subiste todo agitado, hasta te quedaste viendo la puerta como si se te hubiera olvidado algo». Yo me reí por compromiso. «Sí, ya me ando organizando mejor», alcancé a decir. Le entregué la bolsa, marqué el pedido como entregado y, en cuanto se cerró la puerta, revisé el historial. La app tenía ese departamento registrado como dirección nueva, primera entrega. Nada de visitas anteriores, nada de comentarios viejos. Para el sistema, yo estaba ahí por primera vez. Bajé con un zumbido raro en la cabeza, como cuando se te duerme una mano pero por dentro. Desamarré la bici, puse un pie en el pedal y fue entonces cuando vibró otra vez el celular. Otro pedido. Misma torre, mismo departamento, misma orden, misma nota. «Por favor, no tardes tanto como anoche». Miré la pantalla varias veces, por si estaba leyendo mal arriba. La entrega que acababa de hacer marcaba completada hace 18 minutos. Abajo, como si el tiempo se hubiera doblado, la app me pedía regresar al mismo lugar con una orden clonada en la misma noche. Acepté por inercia. Parte de mí quería pensar que era un error del sistema, que la señora había duplicado el pedido sin querer. Pero otra parte, la que no se ha recuperado del susto en el cruce, me decía que algo no cuadraba. Volví a amarrar la bici, subí otra vez las escaleras. En el segundo piso, sentí ese corte de película. Estaba subiendo. Y, en eso, ya estaba de nuevo frente a la puerta, sin saber cuántos escalones había dejado atrás. Esta vez no toqué. Me quedé viendo la madera, los números del departamento, una mácula de grasa junto al marco, como si muchas manos hubieran empujado ahí. La puerta se abrió de golpe. «¿Se te olvidó algo, Oscar?», preguntó la señora, frunciendo el ceño. Solo entonces noté que tenía la mochila cerrada. No llevaba ninguna bolsa en las manos. Miré la app y en la pantalla decía «Entrega en curso». Miré el piso y tuve la impresión de que, en esa misma loseta, ya había estado horas antes, o días. «Traigo otra orden», improvisé. Creo que se generó doble. Ella miró su teléfono, ahora sí con la pantalla encendida. Abrió la aplicación de cliente, deslizó el dedo. «Solo me marca una, la de hace rato. De anoche ya me acuerdo, ni me la recuerdes». Sonrió incómoda, como si algo no quisieran hablarlo en voz alta. Detrás de ella, por un segundo, me pareció ver la silueta de un niño cruzando el pasillo y el sonido breve de uñas sobre el piso, como un perro moviéndose.
Parpadeé y ya no había nada. Bajé más rápido de lo recomendable. Afuera respiré hondo y marqué al soporte. No iba a decir creo que el tiempo se me está repitiendo, pero sí preguntar por qué la app se estaba volviendo loca. La chica de soporte sonaba cansada, como si ya hubiera escuchado mi nombre demasiadas veces. Mire, Oscar, ese domicilio ya tiene varias reclamaciones abiertas, dijo. Dicen que a veces sube sin mochila, que se queda viendo la puerta un rato largo sin tocar, que les pregunta qué día es, que si ya es de noche. Sentí que se me resbalaba el teléfono entre los dedos. Eso no. Intenté defenderme. Hoy es la primera vez que... No, no es la primera, me interrumpió. Aquí aparecen reportes de hace semanas, incluso de días, en los que usted marcó descanso en el sistema, y en todas las quejas viene su nombre y su foto de perfil. No supe qué responder. Cerré la llamada con una excusa barata y seguí mi ruta como un autómata. Pedaleé el resto de la noche con la frente fría, temiendo cada vez que el teléfono vibraba y aparecía de nuevo la misma torre en la pantalla. Para no volverme loco del todo, compré una libreta en una papelería de 24 horas. Empecé a anotar a mano las direcciones donde entregaba, fecha, torre, departamento, algún detalle que me ayudara a recordar que estuve ahí. Pensé que, si mi memoria seguía fallando, al menos mi propia letra me iba a servir de prueba. Pasaron unos días. Evité aceptar pedidos en esa zona cada vez que pude, pero ya sabe cómo son estas aplicaciones. Si rechazas muchos, te castigan, te mandan a colonias peores. Una noche de poco trabajo, mientras esperaba afuera de un edificio, abrí la libreta para matar el tiempo. Ahí estaba. Torre G, departamento 1204. 4 veces escrita en páginas distintas. En la primera anotación decía, mujer de bata gris, cuadro torcido junto a la puerta. En la segunda, el niño no quería acercarse, se quedó al fondo del pasillo. En la tercera, no se escuchan teles ni radios, solo un perro rasguñando del otro lado. En la última, la de esa noche, apenas alcancé a escribir. Ya he estado aquí. Lo peor es que yo no recuerdo haber visto ningún niño con claridad, ni perro, ni fotos familiares. Si me preguntas qué hay dentro de ese departamento, mi cabeza solo ve un hueco negro detrás de la señora, como si todo lo demás estuviera borrado. Lo único que sí recuerdo, y que se repite igual cada vez, es la sensación de estar parado en ese pasillo estrecho, con la bicicleta amarrada abajo, el olor a comida guardada acumulado en los pisos, el foco del techo parpadeando y el teléfono en mi bolsillo vibrando con la misma frase de siempre, notificación repetida. Y mientras las noches siguen pasando y la app insiste en mandarme de nuevo a esa torre, señor Sánchez, yo solo me pregunto cuántas veces más voy a subir esas escaleras sin darme cuenta, o si en alguna de esas ocasiones ya estoy ahí arriba, viendo la puerta, antes de que el primer pedido siquiera llegue a mi celular, porque en esta ciudad, a veces, lo único que se repite más que las órdenes son las cosas que el cuerpo hace cuando la mente decidió no estar presente. Pedido para el ausente. Buenas noches, señor Sánchez. Me llamo Kevin y también ando en moto repartiendo comida, pero la verdad es que yo no entré a esto solo por necesidad. Entré porque alguien no regresó. Mi hermano menor desapareció hace más de 1 año mientras trabajaba para otra aplicación, en las mismas colonias por donde ahora me toca circular. Mi mamá se cansó de hacer filas en fiscalías, de escuchar las mismas frases de siempre. Hay que esperar, no hay indicios suficientes, cualquier novedad le llamamos. Pasaron los meses, la carpeta se llenó de polvo y la foto de mi hermano terminó pegada en la pared de la sala, amarillenta. Yo no pude quedarme sentado. Me di de alta en la app,
Compré una moto vieja a plazos y comencé a aceptar pedidos en las zonas donde él trabajaba, guiándome por las últimas capturas de pantalla que dejó en su celular. Era mi manera retorcida de seguirle el rastro. Sabía que era casi imposible encontrar algo, pero por lo menos quería saber por dónde habían sido sus últimos pasos. A veces reconocía fachadas que salían borrosas en las fotos. Otras veces, calles donde él se había quejado por mensajes de voz del peligro. Todo parecía un rompecabezas incompleto, hasta aquella noche. La app vibró y de pronto vi una dirección que se me clavó como aguja, el nombre de un fraccionamiento privado y una numeración que ya había visto. Era la misma privada que aparecía en las últimas capturas que guardamos de su cuenta, la última entrega registrada antes de que su ubicación se apagara para siempre. El pedido era en efectivo, en una casa con cochera doble, dentro de un fraccionamiento con caseta, pluma y guardia. Mientras avanzaba hacia allá, sentí cómo se me iba secando la boca por dentro. Podía haber rechazado el pedido, pero no lo hice. No esta vez. Llegué a la caseta fingiendo ser un repartidor cualquiera. Di mi nombre, el de la aplicación, y acerqué el celular para que el guardia viera la dirección en pantalla. Al leer el número de casa, cambió la cara. Ese domicilio sí tiene protocolo, joven, dijo, cerrando un poco la bitácora. ¿Me puede mostrar otra identificación aparte de la aplicación? Saqué mi credencial, tratando de que no le temblaran las manos, y él se quedó viendo el plástico unos segundos de más. Kevin, murmuró, como probando el nombre. Usted no ha venido antes, ¿verdad? Negué. Quise preguntarle qué sabía, pero sentí que si le soltaba todo ahí, me iba a cerrar el paso. Él apuntó la hora, la placa de la moto, el número de casa, y avisó por radio. Va subiendo un repartidor para el 17. Esa simple frase me dio escalofríos, como si ese número se hubiera repetido demasiadas veces en esa caseta. La pluma se levantó, y yo avancé por una calle demasiado limpia, con jardines recortados, autos caros dormidos frente a las cocheras. Todo se veía tan normal, tan lejos del tipo de lugares donde uno imagina que alguien desaparece. La casa 17 tenía una luz encendida en la sala y la cortina ligeramente abierta. Toqué el timbre y escuché el arrastre de cadenas por dentro. La puerta se abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para ver un ojo cansado y una cadena tensada. Cuando la señora vio la bolsa térmica y la mochila de repartidor, los ojos se le llenaron de lágrimas al instante. Yo no pedí nada, dijo, apretando la cadena. Ya no hacemos pedidos por aplicación desde lo que pasó. Tragué saliva. La app marcó esta dirección, señora. Si gusta, cancelamos. No hay problema. Yo me las arreglo con la empresa. Ella dudó unos segundos. Fue ahí cuando, por la pequeña abertura, alcancé a ver el interior. Una mesa al fondo, junto a la pared, con una mochila de repartidor que yo conocía demasiado bien. Tenía el logotipo viejo de la otra app, desgastado en las orillas, con un parche que mi hermano mismo había cosido en un costado. Mis manos empezaron a sudar. ¿De quién es esa mochila?, pregunté, incapaz de fingir más. La señora bajó la mirada. Respiró hondo, como si se estuviera preparando para abrir una herida. De un repartidor que venía seguido, susurró. No lo conocíamos. Un día dejó la comida, recibió el pago y, cuando se fue, 2 camionetas lo siguieron hasta la esquina. El corazón me empezó a retumbar en el pecho. ¿Cuándo fue eso? Hace varios meses. El guardia escuchó los gritos desde la caseta, pero nadie salió. Cuando revisaron las cámaras, solo se veía cómo él se detenía un momento, volteaba hacia acá, como si estuviera dudando si regresar, y luego se subía a la moto. No volvimos a usar la aplicación después de eso.
La mochila la dejaron tirada junto a la banqueta. Al día siguiente apareció ahí, como si alguien la hubiera regresado. Yo ya no estaba oyendo solo con los oídos. Estaba viendo a mi hermano saliendo por esa misma puerta, con esa misma mochila, mirando una última vez hacia la casa, antes de seguir derecho hacia algo que no tenía vuelta atrás. Señora, dije, con la voz quebrada. Mi hermano desapareció repartiendo en esta zona. Usaba una mochila igual. Necesito ver ese video. Ella dudó. Se agarró del marco de la puerta, miró hacia la caseta, como si tuviera miedo de que alguien la escuchara aceptar. Al final, asintió con un gesto mínimo. En la caseta, el guardia nos miró venir y su gesto se endureció. «Ya le contaron, ¿verdad?», dijo, sin rodeos. No tuve que responder. Él suspiró, revisó unas carpetas, tecleó en una computadora vieja y sacó del cajón un disco etiquetado con fecha y hora. Lo metió en un reproductor conectado al monitor de vigilancia. La imagen apareció granulada, con interferencias, pero la escena se entendía. Se veía la salida del fraccionamiento de noche, la pluma levantada, mis mismos jardines recortados. Un repartidor en moto se acercaba a la cámara, con la mochila de la otra app bien pegada a la espalda. El rostro estaba borroso por la luz, pero la forma de caminar, de bajar de la moto, de acomodarse los guantes, era la de mi hermano. Lo reconocí, en cómo cargaba la mochila sobre un solo hombro, antes de asegurársela bien, en el pequeño salto que daba al subir al asiento, en la manía de voltear 2 veces hacia atrás antes de arrancar. En el video se veía como 2 camionetas lo esperaban al fondo de la calle. Él se detenía un segundo en la esquina, giraba la cabeza hacia la casa 17, como con ganas de regresar, y luego aceleraba. Las luces de las camionetas lo envolvían, y la imagen se perdía en el brillo. Los gritos no tenían audio, pero yo los escuché igual dentro de la cabeza. «Eso fue todo lo que quedó», dijo el guardia. «Vinieron unos de civil, se llevaron otras copias, dijeron que ya tenían el caso, aquí no volvieron. Pedí llevarme el disco, una copia, una foto, lo que fuera». El guardia negó con la cabeza. «Si le doy algo, me meten en problemas. Pero usted ya lo vio. Eso nadie se lo borra». Esa noche regresé a casa con el pedido frío y la garganta cerrada. Cuando por fin me calmé un poco, abrí el historial de la aplicación, convencido de que, al menos, quedaría un registro de que yo había ido a ese fraccionamiento, a esa casa, a esa hora. Pero no aparecía nada. La ruta de la noche mostraba un salto extraño, una entrega, luego un error de conexión y después el siguiente pedido en otra colonia. La dirección de la privada ni siquiera figuraba en mi lista. Me metí a la versión web, a la parte de estadísticas donde salen las direcciones frecuentes. Ahí sí estaba la casa 17, pero no con mi nombre. App mostraba otra cuenta de repartidor enlazada a esa ruta, un perfil antiguo con el apodo que usaba mi hermano. Las fechas se intercalaban como si hubieran mezclado nuestras vidas. Un día figuraba él, en otra época. Otro día figuraba yo, aunque mi nombre no aparecía en el detalle. La misma dirección, distintos repartidores, el mismo destino. Para el sistema, mi hermano seguía apareciendo en mensajes de la empresa. En tu zona hay otros repartidores disponibles, y su apodo salía entre los recomendados para formar equipo, como si nunca hubiera dejado de conectarse, como si solo estuviera en una entrega eterna que no termina de registrarse. Yo sigo aceptando pedidos en esa zona. No sé si esto me acerca a la verdad, o si solo me deja dando vueltas en el mismo punto donde él desapareció. A veces, cuando voy entrando al fraccionamiento, la app se traba un segundo y en la esquina superior, donde normalmente sale mi foto,
parpadea otra cara borrosa que se parece demasiado a la suya. Y mientras el algoritmo insiste en tratarlo como usuario activo, y mi familia ya está cansada de velar su ausencia en silencio, yo sigo rodando por las mismas calles, señor Sánchez, buscando a un repartidor que para las autoridades es un número más, pero para la aplicación sigue siendo un iconito moviéndose en el mapa. Y quién sabe, tal vez después de escuchar esto, cuando a ustedes les dejen un pedido en la reja de una privada, se pregunten cuántos fantasmas del sistema están pasando por ahí antes de que llegue el siguiente relato. Ruta heredada. Y si muchos de los que escuchan piensan que todo esto solo pasa con aplicaciones y algoritmos que se vuelven locos, señor Sánchez, también hay lugares donde ni siquiera hace falta una app para que una ruta se pegue a uno como si tuviera vida propia. Buenas noches a todos. Me llamo Brenda, y yo no empecé repartiendo en moto con celular en la mano, sino en una empresa chiquita que trabaja directo para varios restaurantes del centro histórico. Nada de aplicaciones, nada de puntajes, solo libretas, vales firmados y llamadas por teléfono. Cuando entré, el jefe me recibió casi con aplausos. Llegaste en buen momento, me dijo. Te vas a quedar con la ruta del centro. Lo dijo como si me estuviera dando un premio, pero algunos compañeros se voltearon a ver entre ellos con una cara rara. Uno de ellos, en voz baja, dejó caer. Es la ruta del difunto. El jefe lo fulminó con la mirada. No empiecen con sus chismes. Son calles viejas, nada más. Aquí el que no quiera trabajar, que entregue el casco. Yo, la verdad, necesitaba el trabajo. Soy madre sola, y con el horario nocturno podía dejar a mi hija con mi mamá. Me dieron una carpeta de rutas con direcciones impresas, horarios y anotaciones de los repartidores anteriores. La última hoja terminaba con el nombre de un compañero que, según me dijeron, tuvo un choque mortal por no respetar un alto. No quise preguntar más. La ruta del centro era pesada, pero rendidora a calles empedradas, banquetas rotas, postes viejos, un montón de restaurantes que solo tenían servicio a domicilio en la noche. Entre todos ellos, había un edificio antiguo que me llamó la atención desde el primer día. Fachada de piedra, portón de madera enorme, un vigilante dormido en una silla de metal. En la carpeta venía subrayado, solo de noche, misma planta, dejar pedido en mesita frente a la puerta, no tocar. La primera vez que fui, la administradora del edificio me detuvo en el recibidor. Era una señora delgada, con lentes y un llavero enorme colgando del cinturón. A ver, muchacha, me dijo, a este piso solo subes tú. Nada de compañeros ni acompañantes. Dejas la bolsa en la mesita, frente a la puerta que tiene una placa dorada. No toques, no llames, no preguntes. Solo dejas y te vas. El pago lo arreglamos abajo. Me pagaban puntual. La empresa cuidaba la moto, me daban mantenimiento y gasolina. Así que me acostumbré rápido a esa rutina rara. Subir por un elevador viejo que chirriaba, caminar por un pasillo silencioso, dejar el pedido en la mesita frente a una puerta siempre cerrada y regresar sin voltear demasiado. Para ese entonces, ya podía hacer la ruta casi con los ojos cerrados. Los demás pedidos eran normales: hoteles, cafeterías, hostales de mochileros. El edificio viejo, en cambio, tenía algo distinto. Era como si el aire se sintiera más pesado en ese piso, como si el sonido de mis pasos se apagara al acercarme a esa puerta. Pero mientras me pagaran, yo seguía. Una noche, después de varios viajes seguidos, me tocó de nuevo. Lloviznaba y traía el impermeable pegado al cuerpo, la visera mojada y varias bolsas en el baúl. El centro olía a piedra húmeda y gasolina. Subí al edificio como siempre. Saludé al vigilante que apenas levantó la ceja
y entré al elevador. Saqué la bolsa que, según yo, correspondía a ese pedido, la acomodé sobre la mesita y me di la vuelta. En eso, la duda. Algo en el peso no me cuadraba. Bajé la mirada rápido y vi el ticket resbalándose hacia la orilla. No era el nombre del edificio, era el de un hotel de la calle de atrás. Había subido la bolsa equivocada. Se me heló el estómago. Si confundía pedidos, el jefe me iba a descontar la noche. Me giré de inmediato para recuperar la bolsa, pero la mesita estaba vacía. Vacía. No habían pasado ni 10 segundos. No escuché que abrieran la puerta, no escuché pasos, nada. Solo el pasillo quieto, el foco amarillo parpadeando y la mesita sin nada encima. Di un paso hacia la puerta, con la intención de tocar, de exigir que me devolvieran la bolsa, y en ese instante sentí que algo me observaba desde el otro lado. No como cuando alguien se asoma por la mirilla. Era más bien esa presión en el pecho, esa sensación de que si daba un golpecito, algo iba a cambiar para siempre. Decidí no hacerlo. Bajé casi corriendo, abrí el baúl para revisar qué quedaba y vi algo que no tenía por qué estar ahí. Sobre las otras bolsas, perfectamente doblada, había una gorra con el logotipo de la empresa bordado en grande y, a un lado, unas iniciales que reconocí de inmediato. Eran las del repartidor fallecido. Esa gorra la había visto colgada en la pared de la oficina, como si fuera un pequeño altar improvisado. Nadie más usaba ese estilo, ni ese color nadie. Y ahora estaba sobre mis pedidos, húmeda, como si la hubieran sacado de la lluvia conmigo. La agarré con las manos temblorosas. El vigilante, al verme tan pálida, solo comentó: «Ya la dejaron arriba, ¿verdad?». No le contesté. Terminé como pude la noche. Entregué lo que faltaba y me fui directamente a mi casa, con la gorra en la mochila, sin saber si desecharla o devolverla. No dormí bien. Al día siguiente, en la mañana, el jefe me llamó a la oficina. Tenía una cara neutra, de esas que no te dicen si viene regaño o favor. «Brenda, firme aquí, por favor», me dijo, empujando una hoja hacia mí. Era un recibo de pago atrasado a nombre del repartidor muerto. Arriba estaba el logo de la empresa, la fecha de hacía meses, y al final un espacio para la firma del familiar que lo recogía y otra línea para repartidor responsable de la entrega. En esa línea estaba mi nombre y mi firma, con fecha de 3 semanas atrás. Sentí que el piso se movía. «Yo no he ido con la familia», alcancé a decir. «A mí nunca me mandaron». «Claro que sí, muchacha», respondió el jefe, sin levantar la vista. «Si hasta en el grupo comentaron anoche que por fin regresaron la gorra del compañero, que se las llevaron tú y la señora del edificio». Sacó su celular y me mostró el chat interno. Mensajes de otros repartidores diciendo: «Ya era hora de que cerraran ese pendiente. Qué bueno que la familia ya recibió algo. Brenda se rifó llevando la gorra». Yo no recordaba nada de eso. En mi cabeza apenas si había subido a dejar pedidos. Nada de visitas a casas ajenas, nada de entregar liquidaciones. Pero ahí estaba mi nombre mezclado en conversaciones que, según la fecha, llevaban semanas. Para ese momento, cada vez que el jefe decía: «No pasa nada, es pura gente seria del centro», se me erizaba la piel. Seguí trabajando unos días más, pero ya no subía tan tranquila al edificio. Cada vez que el elevador se detenía en ese piso, me parecía escuchar un roce de suela detrás de mí, como si otro repartidor caminara a mi ritmo y dejara la bolsa en la mesita al mismo tiempo. 2 sombras moviéndose sobre el mismo tramo de pasillo. El cierre llegó cuando entró una repartidora nueva, una muchacha joven, con moto recién comprada a crédito y esa mezcla de miedo y emoción de la primera semana.
El jefe la llamó a la misma oficina. Le entregó una carpeta azul y yo reconocí, desde mi silla, el borde doblado de la hoja de rutas. Era la misma carpeta donde estaba mi nombre y el del compañero fallecido. «Te vas a quedar con la ruta del centro histórico», le dijo. «No hagas caso de lo que digan los demás. Son calles viejas, nada más». Mientras ella hojeaba, yo me levanté con cualquier pretexto y le pedí ver las hojas viejas para aprenderle mejor. El jefe me las dejó un momento. Ahí estaban. Nombres distintos, fechas diferentes, pero siempre los mismos negocios, el mismo edificio, las mismas anotaciones junto a esa dirección. Solo de noche, dejar en mesita, no tocar, todo bien, paga puntual. Cada vez que cambiaba el nombre del repartidor, la ruta seguía intacta. La firma final era nueva, pero las instrucciones eran las mismas, como si lo único que importara fuera que hubiera alguien dispuesto a subir, dejar la bolsa y no hacer preguntas. Renuncié esa misma tarde. No hice escándalo, no dije lo que pensaba, solo entregué el casco y las llaves. Mientras me iba, vi a la nueva guardando la carpeta en su mochila, sin saber que se estaba poniendo encima una ruta que parece no acabarse nunca, sin importar quién firme abajo. Y si alguien está escuchando esto mientras recorre la ciudad con una mochila en la espalda, señor Sánchez, tal vez valga la pena revisar 2 veces esas direcciones, que siempre han estado ahí. No vaya a ser que, entre pedidos y propinas, sin darse cuenta, esté pisando la misma ruta que otro dejó a medias y que todavía no se resigna a soltar.